Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, hermanos, al capítulo 3, y vamos a reflexionar en los versículos 20 y 21. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, hermanos, los versículos 20 al 21. Dicen de la siguiente manera: porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hermanos, tratemos de imaginar una habitación que está totalmente oscura. Cuando, no sé, tal vez usted en algún momento en la noche o llega a una habitación que usted entra por primera vez y está totalmente oscura y no entra la luz por ningún lado, y usted viene del sol. Sus ojos no se han adaptado todavía a la oscuridad. Entonces usted llega a esta habitación, no se puede ver ni siquiera usted mismo su nariz. Usted entra y usted asume que el cuarto está en orden y que todo está bien en esa habitación. Y cuando usted enciende la luz, se da cuenta de la realidad, que el cuarto tal vez está totalmente desordenado, todo está lleno de polvo, nada está en su lugar, todo está tal vez roto, está quebrado, y se da cuenta que si hubiera dado un paso más, se hubiera herido el pie o se hubiera caído en un hoyo porque estaba todo destruido ahí. Entonces, lo que acabamos de leer más o menos trata de mostrarnos esto. La palabra de Dios en el texto que acabamos de leer nos dice de que la luz vino al mundo. En su contexto está diciendo la luz vino al mundo, y la luz lo que hizo fue mostrar la realidad de las cosas, la realidad en la que nosotros vivimos. Entonces, ante la luz que se mostró, hay dos respuestas: una respuesta de amor y otra respuesta de odio. Y precisamente la reflexión de esta mañana se titula ¿odias o amas a la luz? Porque esas reacciones son las únicas, no hay neutralidad, hermano, son las únicas dos que podemos encontrar ante la luz. Y eso mismo es lo que yo quiero, hermanos, invitarte esta mañana, es lo que quiero que nos convenzamos. Quiero que el Evangelio nos lleve al arrepentimiento, y mi invitación esta mañana es a que vengas a la luz de Cristo. Hallarás perdón y libertad. Y lo vamos a ver en estos dos puntos que el mismo pasaje nos deja o nos los muestra. El primero de ellos es el odio natural del hombre hacia la luz, el amor sobrenatural del creyente, y el segundo punto es el amor sobrenatural del creyente hacia la luz. Vemos estas dos respuestas. Y vamos entonces a la primera respuesta. Vemos el odio natural del hombre hacia la luz, lo cual entenderíamos, hermanos, que es el peligro de permanecer en las tinieblas, el peligro de permanecer en la oscuridad, en un corazón entenebrecido. Y para entender un poco, recordemos el contexto de Juan 3. Creo que la gran mayoría conocemos esta historia en algún momento. Sin duda, si usted ha crecido dentro de un hogar cristiano, esta historia tuvo que haberla escuchado en algún momento, pero tratemos de recordarla. Y la historia nos cuenta que Nicodemo, un hombre anciano, adulto, de gran autoridad, maestro de la ley, se acerca a Jesús de noche, y acercándose a Jesús, él le pregunta: ¿cómo puede alguien ser salvo? O están hablando acerca de la salvación. ¿Qué podemos hacer? A lo que Jesús le responde a Nicodemo: es necesario que el hombre nazca de nuevo. Nicodemo se queda totalmente consternado y le dice: ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede un hombre adulto volver a meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Porque no estaba entendiendo que era algo espiritual de lo que Jesús hablaba. A lo que Jesús le replica, o le contesta, mejor dicho: como el viento sopla, probablemente en una terraza que se encontraban, o en la época del año en la que se encontraban, entendemos que era una época de viento. Entonces Jesús se encontró oportuno, la brisa los estaba refrescando, más o menos como ahorita cuando uno sale a las 7 de la mañana de casa, o más temprano, uno siente la brisa helada, rica, una temperatura agradable.
Probablemente sintió la brisa y Jesús utilizó eso como una ilustración. Así como tú ves el viento que viene de un lado hacia otro lado, no sabes su origen, de dónde viene y a dónde va, así es la obra del Espíritu Santo, que nosotros no podemos entenderla. Si no entiendes las cosas terrenales, mucho menos las cosas espirituales. Entonces, inmediatamente después viene un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje creo que es muy conocido por todos nosotros. Luego Jesús entonces dice, y aquel que cree en el Hijo, ese no será condenado. Y aquel que no cree, ya por no creer está condenado. ¿Y cuál es ese juicio? Y es el versículo 19, que ya lo voy a leer más adelante. Bueno, ese juicio es que aquellos hombres que vieron a la luz, cuando la luz vino, aquellos hombres en lugar de venir a la luz, se quedaron en las tinieblas porque amaban o aman las tinieblas. Y en ese contexto es que vienen nuestros dos pasajes. Pasa de una situación o pasa de un plano espiritual, de la condición moral en la que el hombre se encuentra, caído, perdido, muerto en sus pecados, a algo más físico, a nuestro plano, en el día a día, que lo podemos aplicar en nuestro día a día, que genera dos reacciones y es lo que estamos viendo. Odio hacia la luz o amor hacia la luz. Y el primer punto, entonces, vamos a Juan 3:20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Inicia diciendo que todo el que hace lo malo, lo que nos está diciendo acá es algo muy simple y es aquel que practica el pecado. Entendemos que no es algo ocasional, no es algo circunstancial, es decir, me encontraba en el momento equivocado, no era algo que era tal vez solo una vez o de vez en cuando. Lo que está diciendo es que aquella persona que practica, y eso nos lleva a una situación, aquella persona que practica el pecado es porque no es cristiano, es porque no está en Dios, no está en la luz, no vive bajo la luz. Entonces, debo de recalcar una vez más, como ya lo dije, esto, hermanos, es una condición moral caída. Habla del pecado en el ser humano, que todos nacemos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Todo el hombre, la humanidad, nace y está separada, muerta, totalmente lejos de Dios, incapaz de poder venir a la luz. No lo puede hacer. Entonces, ¿qué surge del corazón de esa persona que practica lo malo, que vive constantemente entregado a sus pasiones, a sus deseos? Bueno, surge de su corazón un odio a la luz, un rechazo a la luz, no quiere ver a la luz, porque la luz es incompatible con su forma de vida, con su forma de pensar, con su forma de hablar, con su forma de actuar, no es compatible. La persona que odia la luz es porque no quiere que sus acciones sean reprendidas. Se siente bien, ama la manera de vivir, ama su forma de pensar. Así que este rechazo, hermanos, no es superficial, no es accidental, sino que es un odio que es deliberado. No quiere venir de manera intencional. Y porque surge de lo profundo del corazón, odia la luz. Porque no quiere que sus obras, que es lo que vemos en el pasaje también, sean expuestas. No quiere entregar su forma de vivir. Entonces, eso nos muestra que el problema no es la luz, pero también implica, y eso nos enseña, que no son las tinieblas, sino que es el corazón. ¿Por qué la persona continúa en las tinieblas? ¿Porque las tinieblas lo tienen atrapado? No, él decide de manera personal, intencional, decide estar en las tinieblas, ama las tinieblas y sabe que en la oscuridad de las tinieblas no pueden ver su desorden. No pueden ver lo que realmente es, no pueden conocer lo que realmente piensa, se sienten cómodos ahí. Entonces el problema no es las tinieblas, no es las tinieblas. Entendemos que la luz no produce el pecado en la persona, sino que es un corazón que está lejos totalmente de Dios. Y precisamente es lo que nos dice el verso 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
entendamos ahí, amaron, el hombre amó más las tinieblas. No dice, el hombre fue atrapado por las tinieblas y quedó sin escapatoria. No, el hombre amaba de su corazón, de su interior surgió ese deseo de permanecer ahí. Eso nos muestra bastante a nosotros. Porque aquellos que estamos en la luz y vivimos en la luz, entenderíamos que no deseamos esto, sino venir a la luz. Pero bueno, de eso hablo un poquito más adelante. Amaron las tinieblas más que a la luz, pues sus acciones eran malas. Era porque de su corazón surge hacer la maldad. Entonces el pecado, al dominar el hombre, el pecado que domina al hombre no tiene otra opción más que ser dominado por su pecado, por sus deseos, por sus impulsos, por sus necesidades carnales, por sus pensamientos intrusivos, llenos de maldad, de codicia, de malicia, de mentira, de robo. Su corazón está lleno y su mente está lleno. Genera una hostilidad totalmente activa contra la luz. Yo que tuve, no quiero decir oportunidad porque no es oportunidad, pero yo que pude ver y crecí a la par de una persona que era borracha, una persona que se alcoholizaba bastante. No sé si ustedes lo han visto, pero suele pasar, ya sea con las adicciones en general, pues suele pasar esto. Cuando la persona adicta es confrontada en sus adicciones, normalmente ¿cómo se pone? Agresiva. Se pone mezquino, no quiere que se le toque el punto y asegura que lo puede controlar y que lo va a dejar en cualquier momento. Y eso y lo que logran es una abstinencia, es un síndrome de abstinencia que pueden llegar a generar a lo mucho. Que pasan un par de meses, semanas así, pero vuelven una vez más. Es porque surge del corazón, surge una hostilidad cuando son confrontados o cuando se les dice tienes que dejar ese vicio, esa adicción porque te está destruyendo la vida, no te das cuenta. No pueden hacerlo, porque de su corazón surge el deseo de estar en la oscuridad, deleitándose en eso. Hay un personaje de una película, El Señor de los Anillos, creo que la mayoría tal vez conoce la película, algunos la habrán visto. Hay un personaje muy interesante que muestra precisamente esta realidad, y creo que está ahí, el autor lo puso ahí, que sabemos que es de raíces católicas, y la religión le influenció mucho a escribir sus libros. Este personaje se llama Gollum. Resulta que es una criatura que no aparece, un monstruo, es una criatura pequeña, que no aparece otro igual en toda la saga de los libros, porque es único, precisamente por su origen. Resulta que era una persona de raza mediana, 1,50, 1,60, no sé de cuánto, habrá muchos tal vez medianos por acá, son bromas. Entonces, de mediana estatura, que resulta que encontró un anillo. Ese anillo representa en todo el libro del Señor de los Anillos, ese anillo tiene el propósito de someter absolutamente a todos a la oscuridad. Ese es su propósito. El anillo tiene y busca y desea someter absolutamente a todos aquellos que existan a la autoridad del portador, del creador del anillo. El anillo está solo en ese momento y tiene cierta vida. Entonces, nos cuenta la historia que el mediano, era como una persona común y corriente, toma el anillo y el anillo comenzó a corromperlo. Provocó en él un deseo y un amor tan profundo por ese anillo que comenzó a llamarlo su único tesoro. Era su tesoro. Al punto que nos cuenta la historia que después de 500 años, aquella persona que encontró el anillo era este monstruo único, se había transformado en un monstruo, en una criatura fea, que estaba en las profundidades de las cuevas porque no quería venir a la luz. El monstruo no le gusta la luz porque la luz le quema la piel y prefiere vivir en la oscuridad porque ama tanto el anillo que no lo quiere soltar. Soltarlo significaría perder su vida para él. Al final de la historia de esta criatura, la historia transcurre, todo el libro aparece esta criatura y al final, en el momento ya del clímax donde se va a destruir el anillo, la criatura aparece y comienza a pelear con su vida al borde de una montaña que se llama la montaña del destino, que tienen que arrojarlo al fondo, hay lava, y comienza a pelear por su vida, arranca el anillo y cae con tal felicidad como nunca antes se le había visto, y comenzó a danzar con el anillo que se desliza y se cae, se precipita y cae al precipicio, a caer a la lava.
y va con una gran felicidad mientras va cayendo, va contento porque al fin ha vuelto a recuperar a su anillo. Con tal felicidad a quemarse a la lava, a una destrucción. Hermanos, esto es fantasía, pero representa la realidad del ser humano sin Dios. Que aquella persona que está en el vicio, no quiere dejar el vicio, lo está destruyendo, pero ¿por qué no lo deja? Y muchos dicen que no estás viendo que te destruye. Y no encontramos una explicación. Es porque de su corazón surge el amor por el pecado, por la maldad. Que va feliz, va contento, exultante hacia la destrucción, siempre y cuando no le quiten su tesoro, el pecado. Y de esto, hermanos, creo que debemos de entender o podemos ver que la palabra de Dios nos habla y podemos ver un ejemplo bíblico. Nosotros vemos en Adán, precisamente cuando peca, Dios se acerca. ¿Y qué hace Adán? Se aleja. Dice Génesis 3, 8 en adelante. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Una vez que pecó Adán, ¿qué hizo de Dios? Huir, alejarse. ¿Por qué? Porque sabía que él iba a quedar totalmente desnudo, estaba desnudo y no quería que él descubriese cómo estaba él. Por eso se escondió y tuvo temor de Dios, huyó. Así somos muchas veces nosotros. Huimos de Dios, nos alejamos de Dios. Y aquellas personas que están sin Cristo no tienen más opción que esconderse, aman las tinieblas. Y se deciden de manera intencional permanecer en las tinieblas, valga la redundancia. Entonces, por otro lado, hermanos, pasamos al siguiente punto. Nos está mostrando el odio natural en el ser humano por la luz, pero en un marcado contraste, el pasaje, Jesús da un giro y nos muestra el otro punto o la otra reacción o lo otro que provoca la luz en el corazón de los hombres. Y dice Juan 3:21, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y es que surge en nosotros un amor sobrenatural, y entendemos esto porque no surge de nosotros. Surge un amor que no logramos entender en nosotros hacia Cristo. Entonces, este amor es sobrenatural, está en el creyente y es por la luz. Y dice, aquel que practica la verdad, inicia. Esta práctica de la verdad es totalmente lo opuesto a practicar el pecado. Pero ¿cómo lo podemos entender? Bueno, practicar la verdad es aquí la fe del creyente siendo evidenciada en sus acciones. Practicar la verdad es cuando el creyente, su fe, queda en evidencia delante de todos que realmente teme a Dios. Si lo pensamos, hay una gran lógica en esto. La luz, al reflejar todo, al descubrir todo y mostrar todo como es, ¿cómo va a mostrar al creyente? Bueno, sabe que el creyente va a quedar en evidencia en sus buenas acciones, en su buena forma de hablar, en su buena forma de pensar. Entonces, hay que aclarar que el texto no está diciendo en ningún momento que el creyente sea sin pecado. No está diciendo eso. No quiere decir que nosotros no pequemos, sino lo que está diciendo es que el creyente vive en una disposición de sinceridad, obediencia y sumisión a la verdad revelada de Dios. Es decir, el creyente no es perfecto, peca, pero no practica el pecado, que es diferente, sino que él entiende que cuando peca viene a Dios, viene a la luz para exponerse a sí mismo de una manera sumisa, de una manera voluntaria, que eso, precisamente a eso se refiere cuando dice venir a la luz. Venir a la luz implica que de manera nosotros voluntaria nos acercamos para someter nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras obras bajo el escrutinio divino, bajo el examen de Dios.
Que Dios sea el que examine nuestro corazón, que sea Dios el que examine nuestros pasos, que sea Él quien evalúe las motivaciones de nuestro corazón. Y no le tenemos temor a esta exposición, no tenemos temor a esta manifestación, a manifestarnos delante de Dios como somos, porque sabemos y entendemos que nuestra confianza no radica en nuestras obras. Nuestra confianza de acercarnos a la luz, de venir a la luz, porque sabemos que allí hay perdón y hay verdadera libertad. Sabemos y entendemos que es posible no por nosotros, sino por Cristo. Pero ahora bien, creo que es importante preguntarnos y es importante que entendamos o tratemos de aclarar y aclaremos a qué se refiere quién es la luz. El pasaje en su contexto lo deja claro, pero toda la palabra lo deja claro. La luz a la que se refiere el texto no es venir, no es acercarnos a un ideal moral, no es acercarnos a un estándar ético correcto para poder vivir, no. Cuando la Biblia dice que vengamos a la luz, que debemos de acercarnos y exponernos a la luz, se está refiriendo a una persona. Se refiere a Cristo Jesús. Debemos de acercarnos y nosotros exponernos a la luz de Cristo. Y por medio de la fe, creer en Él. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado. Claro, cuando nosotros entendemos el tema de que Él es la luz y con confianza venimos a Él, nosotros entendemos que nos acercamos con confianza porque no estamos siendo condenados, porque entendemos que el Hijo no vino al mundo, según el contexto del pasaje, a condenar, sino que vino a salvar al mundo. Pero entendemos que nos acercamos y venimos a la luz con la libertad porque no depende de nosotros, sino de la entera obra de gracia de Cristo Jesús. Y entendemos que Él es la luz, como dice Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entendemos entonces, hermanos, que el texto al decirnos que odiaron a la luz, estaban odiando a Jesús. Y aquellos que aman la luz, entonces están amando a Cristo. Amamos a Cristo. Entonces, ¿por qué no tenemos ese miedo una vez más? ¿Por qué no nos atemoriza exponernos a la luz? Porque entendemos que nuestras obras han sido hechas en Dios. Nuestras obras, las obras del creyente, no son presentadas como la causa de la salvación, sino que son presentadas como la obra o la evidencia de Cristo en la vida del creyente. Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en la plática con Nicodemo, Jesús, previo a lo que estamos leyendo, Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible que podamos venir a la luz si no nacemos del Espíritu. Es imposible que nosotros podamos realmente venir a la luz por nosotros mismos. Entonces, cuando estamos a la luz expone nuestras obras. Nuestras obras, al ser buenas delante de Dios, no perfectas, sino que son buenas, somos llamados santos por la obra de Cristo, no porque nosotros seamos santos en nosotros mismos. Entonces, entendemos, podemos venir a la luz no por nuestras obras. Y el texto en Juan 3:20 es bastante fuerte, es bastante claro al decirnos que es en Dios. Nuestras obras han sido hechas en Dios, permaneciendo en Él, estando bajo la luz de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y esto nos lleva a refutar al menos tres cosas. La primera de ellas refuta el moralismo. Hermanos, cuando entendemos que nuestras obras han sido hechas en Dios, que la luz es Cristo y debemos de venir a Él, y que aquel que ama la luz de manera voluntaria se expone a la luz y que sus obras sean expuestas, examinadas, refutamos primero el moralismo, que es una vida de apariencia, de corrección solamente externa, pero sin exposición delante de Dios. Algo así cuando alguien viene y pide un consejo y dice, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Cuando recibimos esa pregunta, uno reinterpreta y uno trata de dar una orientación hacia el lugar correcto en esa respuesta, en la respuesta a esa pregunta. Pero la pregunta en sí misma, fría y seca, cuando la persona dice, ¿qué puedo hacer? Dígame qué yo debo de hacer ahorita.
Lo que la persona quiere es una solución práctica y no cambiar su corazón probablemente. Tal vez no quiere ver cómo esa circunstancia que no puede controlar está mostrando la realidad de su corazón. No lo quiere ver. Entonces eso es moralismo. Un cambio solamente externo, pero sin una verdadera exposición delante de Dios. Juan 3:20 refuta esto, pero también refuta un decisionismo superficial. Es decir, cuando nosotros vemos una fe confesada con los labios, pero que nunca se somete a la luz. Y aquí el sometimiento es importante. Es una confesión, es como cuando estamos hablando y entre muchos creyentes escuchamos. Yo hace años estaba en clases de manejo, creo que era, no me acuerdo. Y un señor me decía, yo soy cristiano. Usted, sí, yo soy cristiano también, estábamos hablando, ¿verdad? Sí, pero yo no voy a la iglesia. Ok, y no me congrego porque no creo en eso. Entonces no es cristiano, le digo. No, es que no, de congregarse, y comenzó a decir que las cosas buenas de congregarse, que es necesario, que entiende que es necesario discipularse, entiende que es bueno congregarse, es bueno estar con hermanos, y comenzó, él cree perfectamente todo lo que dice que es bueno, pero ¿qué no hace? Someterse. Eso no es estar en la luz o vivir en la luz. Porque si estuviésemos en la luz, entonces la persona expuesto a la luz de la palabra, ¿qué hubiese entendido por sí mismo ante una correcta exposición de la palabra? Que sus acciones estaban mal. Hubiese llevado a la sumisión de la palabra, a someterse voluntariamente a las escrituras. Entonces, cuando hablamos de que venimos a la luz y estamos en la luz y que nuestras obras son hechas en Dios, refutamos totalmente un decisionismo superficial. Una confesión simplemente de labios implica una sumisión de corazón. Pero tercero, también refuta un cristianismo privado o oculto. Un cristianismo secreto que es undercover. Eso se refuta. No podemos vivir un cristianismo, Dios, Jesús mismo no reconoce un cristianismo que es oculto, que quiere el perdón sin arrepentimiento. En pocas palabras, quiere todas las bendiciones que vienen de Dios, pero no quiere el evangelio y no quiere la palabra de Dios. Dice amar a Cristo, pero le tiene temor a la luz, a su luz, a exponerse a la palabra de Dios. Confía más en sí mismo, no quiere arrepentimiento, pero quiere ser perdonado, quiere tener comunión, pero no quiere confesar sus pecados, no quiere confesar la palabra de Dios, quiere gracia, pero no quiere ser expuesto y no quiere exponerse al cuidado incluso dentro de la comunidad de fe local. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que cuando decimos que aquel que ama la luz entiende y quiere que sus obras sean manifiestas, no tiene temor de que ser expuesto delante de Dios, que Dios vea como nosotros somos. Y de esto vemos un ejemplo en el Salmo 139. En el Salmo 139 nosotros encontramos al rey David escribiendo y habla acerca de que Dios examina absolutamente todo. Y él entiende, bueno, Dios examina absolutamente todo, por lo tanto, yo no puedo ocultar absolutamente nada delante de Dios, y le genera gozo. Ese gozo que surge en su corazón porque dice, no puedo ocultar nada de Dios, no le puedo ocultar absolutamente nada. Entonces, ese gozo que surge en él porque entiende que Dios examina todo, y lo más profundo de nuestros pensamientos no se los podemos ocultar, lo hacen vivir de una manera libre y en perdón. Por eso él viene, lo vemos en los salmos es como una forma escrita de acercamiento, porque es una oración, de acercamiento a Dios. Son oraciones que también se convierten en alabanza. Las alabanzas que cantamos suelen ser también oraciones, son oraciones. Entonces es una oración donde el rey David se está acercando y reconoce, nada puedo ocultar de ti, y eso me llena de gozo. Y él tiene una verdadera libertad, y no solamente genera un gozo por la verdad, sino que también el Salmo dice de que genera en él una aversión y un odio hacia el pecado, hacia la maldad y todos aquellos que practican la maldad. Y no es un rechazo caprichoso, es un rechazo porque ama tanto la luz
que no encuentra razón alguna para convivir con aquellos que viven en la oscuridad y no quiere estar con ellos. Y al final del salmo, de su disertación, de su oración a Dios, él termina diciendo, orando los versículos 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Hermanos, esta debe de ser nuestra oración. Este debe de ser nuestro deseo constantemente, y al exponernos a las Escrituras, Señor, examina mi corazón, muéstrame. Si hay un camino malo en mí, Señor, si hay malos pensamientos, si hay malicia, si hay esa maldad, ese pecado que está en mi corazón, por favor, hazme ver cuál es y guíame, Señor, te lo ruego, en la dirección correcta. Esa debe de ser nuestra oración. Y es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, es lo que Juan 3 nos enseña. Todo esto implica, hermanos, que cada una de las circunstancias que nosotros vivimos debe de llevarnos a reflexionar en nosotros mismos. ¿Qué aprendemos de cada una de las circunstancias? ¿Cómo ellas exponen nuestro corazón delante de la luz de Cristo? Esto nos enseña también que el verdadero creyente no vive de las apariencias, sino que procuramos la integridad. La integridad es vivir vivir de manera coherente a lo que decimos ser. Si nosotros decimos que somos creyentes y estamos en la fe de Cristo, entonces no hay perfección, pecamos, pero venimos a la luz. Y no practicamos, no gozamos el pecado, no lo practicamos. No es habitual, no lo deseamos. Es más, lo rechazamos. Y de esa manera vivimos en integridad, confesando constantemente nuestros pecados delante de Dios y reconociéndolos y trayéndolos delante de la luz. Nos gozamos, hermanos, en la verdad, no nos gozamos en el pecado, mucho menos en el pecado de los demás. No compartimos, tampoco tenemos el temor de venir a Dios y pedir su ayuda oportuna todo el tiempo. De manera, hermanos, que la evidencia de la fe no es la perfección, sino una transparencia humilde delante de Dios. Es una transparencia real delante de Él. La perfección tal vez no es nuestra característica, pero sí que somos humildes y venimos delante de Dios y reconocemos que necesitamos de Él todo el tiempo cuando pecamos en contra de Dios, cuando pecamos contra de Él. Hermanos, y esto nos da lugar para hablar un poco acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque estamos viendo que la luz viene al mundo y genera dos reacciones. ¿Cómo podríamos pasar del odio al amor? ¿Cómo podríamos ir de un punto a otro? ¿Cómo podemos salir de la oscuridad de las tinieblas para venir a la luz y que nuestras obras sean manifiestas? Pues es algo que vemos en el pasaje y lo podemos entender acerca, primero, que la luz es Cristo y necesitamos poner nuestra fe en Cristo, que es la luz, para que ilumine nuestra vida, veamos nuestro pecado y nos arrepintamos, pero necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a un genuino arrepentimiento. El Espíritu Santo obra en nosotros, en el corazón del creyente, en el corazón de las personas, produciendo una separación del mundo. Hace una doble obra donde nos separa al creyente de aquellos que no le pertenecen a Dios. Despierta en nosotros un amor por la luz, un amor por Cristo, que no lo entendemos. Nosotros simplemente vemos nuestra vida en retrospectiva. Y cuando hemos avanzado en la fe y después de varios años nos damos cuenta que no nos gozamos en lo mismo que nos gozábamos hace años atrás. Tal vez te gozabas de estar borracho, pero hoy sientes aversión por eso y no lo deseas. Es algo que no lo logramos entender. Entonces el Espíritu Santo hace esa obra de separación donde el pecado queda expuesto y a la vez hay un asombro profundo por la gracia de Dios sobre nuestras vidas que nos lleva hacia el perdón. El amor por la cruz, ese amor por Cristo, hermanos, nos lleva a aborrecer el pecado y a las tinieblas y provoca una separación que es totalmente inevitable de aquellos que se aferran a la oscuridad, porque estas personas aún se complacen, se gozan, se deleitan en pecar. Entonces, pero este mismo Espíritu no solamente nos separa, y vemos esa doble obra, nos separa del mundo, también nos une al cuerpo de Cristo. A la vez que nos está separando del mundo,
La otra cara de esta obra es que nos está uniendo cada vez más a Cristo, a la iglesia, al cuerpo, a aquellos que realmente están en la fe y aman la luz como ahora nosotros amamos a la luz. Dice primera de Juan 1:7, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es que la luz no solamente, la luz no nos va a aislar y a dejarnos solos, no nos va a separar. Por eso no tiene sentido aquella persona que le comentaba en las clases de manejo, que decía, soy cristiano, pero no me congrego. Ahí realmente no estaba en la fe. Porque el Espíritu Santo no solamente lo va a aislar del mundo, sino también que lo va a unir a aquellas demás personas que también aman la luz. Entonces, el amor por la luz, por Cristo, como ya hemos dicho, no nace de nosotros, sino que pone enteramente, y es enteramente, por gracia. Y hermanos, como Jesús le dijo a Nicodemo, nosotros no podemos entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así como el viento sopla, no sabemos de dónde va, de dónde viene, no entendemos en qué momento nosotros realmente está obrando en nosotros. Sabemos que un día escuchamos el Evangelio y probablemente de las muchas veces que lo escuchamos hubo un mensaje en específico, una palabra predicada que despertó nuestro interés genuino por la palabra y el Evangelio, simplemente. Y nosotros entendemos, aquí hubo un nuevo nacimiento. Y por eso muchos ponen, y cuando se les pregunta ¿cuándo naciste?, recuerdan vívidamente el día que vinieron a Cristo. Porque es la obra del Espíritu Santo que no logra entender, simplemente rechazó el pecado un día, así el Espíritu Santo obró en nosotros. Así que una vez más, hermanos, ¿cómo puede alguien pasar de odiar la luz a amarla? Bueno, la respuesta está en Juan 3 siempre, y quiero leer los versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que, hermanos, vemos lo siguiente. El Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Usted y yo no podemos amar la luz. Es interesante porque el pasaje, cuando vemos las palabras que viene utilizando, el amor está en Dios y el odio está en aquellos que no tienen a Dios. ¿De dónde únicamente puede surgir el amor por la luz? Si no fuese porque el Padre nos amó primero, no es posible. Así que el Padre amó al mundo. Él tomó ese paso y Él nos atrajo a Él. ¿Nosotros qué hicimos? Nada, ni un solo paso hemos dado. Él obró todo. Amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo fue levantado en la cruz para que todos pudieran verlo. Levantado en esa cruz, todos puestos su mirada en Él por fe, una obra de Dios enteramente, por gracia, a través del Espíritu Santo, para ver a su Hijo, nos trajo hacia la luz, para poder amar la luz y pasar del odio a un genuino amor. Somos regenerados y es una nueva vida, es decir, la regeneración es una nueva vida en la que nos damos cuenta que vamos dejando atrás el pecado porque no nos deleitamos y comenzamos a acercarnos cada vez más a la palabra de Dios, a exponernos a las Escrituras, porque queremos vivir anclados a la luz. Queremos vivir todo el tiempo bajo la lámpara, bajo esa luz que ilumina absolutamente todo y muestra la realidad de las cosas, que es Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante esta verdad? Y probablemente tú nos visitas por primera vez y tú has estado aquí escuchando la palabra estas últimas semanas, pero quiero que entiendas que la luz no es mala, que la luz no es el origen de tu pecado, es tu corazón. Está en tu corazón. Tu corazón está totalmente corrupto. Al contrario, la luz lo que va a hacer es ordenar tu vida y mostrarte tu realidad, no para condenación, porque como acabamos de leer, el Hijo no vino al mundo para condenar, sino para salvar. No vino al mundo para destruir, sino para dar salvación
Y todo aquel que en Él cree, esa persona va a alcanzar salvación. Y por eso después dice, si la luz vino al mundo, dice el pasaje, esa luz es el Hijo que se encarnó y todos lo pueden ver. Y todo aquel que cree no es condenado, y aquel que no cree ya se condenó por no creer. Por eso dice, y entonces entiendan, este es el juicio por el cual va a ser condenado, que amó más las tinieblas. Su amor por las tinieblas, por su vida, por tus deleites, por tu comodidad, por esa aparente seguridad que te da vivir como vives. Porque no quieres renunciar, porque ciertamente hoy en día, y ha sido así por siglos, se cree que ser cristiano, que venir a la fe, es una vida restrictiva donde las personas no disfrutan de la vida, de los placeres de la vida. No hay peor error que ese. Es más, la única manera para disfrutar correctamente de la vida es estando en Cristo. Porque de lo contrario, todas las cosas te van a controlar. Vas a tomar decisiones a partir de tus propios deleites y deseos. Y quiero que entiendas que aquí las tinieblas, esa densa oscuridad, un día se va a disipar. No es eterna. ¿A qué me refiero? Que un día Cristo vendrá por segunda vez. Y todo ojo lo verá. Y toda rodilla se va a doblegar, sí o sí. Pero aquellos que están sin Cristo, una vez la neblina que se haya disipado, va a ver su realidad y el destino que le espera. Porque la luz fue encendida y comenzó a ver lo que lo rodeaba, y lo cual, por tanto amor a las tinieblas, no pudo ver. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de confesar tus pecados y venir a Cristo. No huyas, no te alejes de la luz. Clama, humíllate delante de Dios. Pero aquellos que estamos en la fe y que estamos en Cristo, hermanos, esto nos lleva a reflexionar al menos en 3 cosas, y lo puedo resumir tal vez en 3 cosas. El primero de ellos es entender que mientras más callamos nuestro pecado, mientras más lo guardamos y no lo confesamos y no lo reconocemos delante de Dios y no pedimos ayuda a Dios, más se va a endurecer nuestro corazón. El corazón la conciencia, el corazón se va a cauterizar. Y poco a poco nos vamos a alejar más, nos comenzamos a marchitar. Y como el rey David en el Salmo 32 dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras más callamos, mientras más ocultamos, mientras más guardamos, nos estamos dañando a nosotros mismos. Y esto me lleva a lo segundo. Es un grave error y es bastante común creer esto, que el pecado oculto solo me daña a mí mismo. Yo bien recuerdo a esta persona que les comento que se había entregado al alcoholismo. Si yo me estoy dañando a mí mismo, yo no estoy dañando a nadie. Entonces muchos piensan así. Muchos creen que el pecado yo no estoy dañando, no estoy haciéndole daño absolutamente a nadie. Pero ignoran que tarde o temprano ese pecado oculto se va a terminar filtrando. Tal vez no sabes cómo. Tal vez no logras entender cómo se va a filtrar. ¿Pero a qué me refiero que se va a terminar filtrando? Bueno, va a quedar en evidencia en tus palabras, en la forma de pensar, en la forma de accionar, en tus actitudes, en algún silencio cómplice. Es decir, que probablemente tal vez ibas en un lugar donde no tenías que estar y justamente te encontraste a otra persona que sabes que es cristiano y que se congrega contigo tal vez, y tú lo viste de lejos. Mejor me voy a esconder antes de que me vea. 1, porque no quiero ser expuesto, porque amo lo que estoy haciendo, y te vas. Hay un silencio cómplice. No viniste a la luz y vistes a otra persona que, claro, por la moral no te sentiste en la ética, porque no estás en la luz de poder reprender. O bien ir un poquito o un paso más. Y sería un encubrimiento del pecado. ¿Qué es lo que suele pasar? Hace bastantes años bien me acuerdo, creo que fue un caso bien sonado, de un pastor que pecó, adulteró y se hizo famoso en todo el país. Y la frase de muchas personas era lo siguiente: se va a llenar esa iglesia de adúlteros. ¿Por qué?
porque ellos entendieron, ese pastor no fue destituido de su cargo en medio del adulterio, él no tiene la moral para reprender a aquellos que están en adulterio. Esa es la lógica que trato de decirte. Callar el pecado, guardar y ocultar el pecado, no solo te daña a ti, no solo te corrompe y te destruye a ti. Tarde o temprano se va a filtrar de tal manera que comienzas a dañar y comienzas a dañar a todas aquellas personas que te rodean. Pero también, hermano, quiero animarlos, quiero que se queden con esto en la mente. La luz no destruye al creyente. La luz no viene para destruir, para pisotearte, para restregarte en la cara la culpa de tu pecado. Cristo no vino al mundo, la luz no vino al mundo para que tú te retuerzas en tu maldad y que vivas en una vergüenza absoluta y hundido y pisoteado totalmente. La luz vino a restaurar y es lo que busca la luz. Es lo que busca para nosotros. La misma luz que revela, esa misma luz es la que perdona. Para el creyente, venir a la luz no significa condenación, sino que significa restauración. Y 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. La evidencia de una fe viva, hermanos, no es la ausencia del pecado, no es una vida perfecta, sino una vida abierta delante de Dios, delante de la luz. Y hay muchas ilustraciones en la Biblia que muestran esto, pero quiero comentarles dos. Una de ellas es David. Creo que todos conocemos la historia de David. Un hombre que vio a Betsabé, codició a la mujer. Sabemos que adulteró con Betsabé, tomó a esta mujer. Pero, pasados los años, fue reprendido por Dios. Natán llegó, lo reprende, y vemos lo que dice el Salmo 32, que dice, mientras callé, mis huesos se entumecieron, y él vivió en el pecado por muchos años, y comenzó a corromperse poco a poco, comenzó a hundirse poco a poco, y su silencio en su pecado fue secando su alma. Pero también tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro negó a Jesús públicamente y quedó expuesto y quebrantado y sin fuerzas. Él quedó totalmente devastado. Tratemos de imaginar aquella escena donde Pedro negó a Jesús y luego de negarlo sonó el gallo. ¿Se imagina usted el escalofrío que habrá pasado por toda su espalda al ver realidad las palabras de Jesús y que él dijo, no, yo no te voy a negar jamás? Trate de pensar en el peso en el corazón y la culpa en su corazón de haber negado a Jesús, aquel que le había ofrecido la salvación y que le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Trate de pensar en ese momento. Tan terrible fue el pecado de los dos que quedó expuesto, a tal punto que nosotros hoy estamos reflexionando en el pecado de ellos. Vinieron a la luz y quedó un registro escrito de ellos para nosotros. Esa vergüenza que ellos sintieron es nuestra vergüenza también cuando pecamos contra Dios y no venimos a la luz. Pero ¿qué pasó con ambos? ¿Qué es lo que vemos que la palabra de Dios nos dice? Pues ambos conocieron la oscuridad de su pecado, pero ninguno fue destruido por la luz cuando vino la luz. La palabra de Dios nos muestra el Salmo que leímos 32, una fracción del Salmo, un versículo, es una confesión pública de su pecado, donde él reconoció su pecado y no fue destruido, no fue destituido. Él no fue desechado por Dios. De igual manera Pedro fue desechado por Dios. ¿Acaso no es Pedro el que se volvió uno de los pilares, de los principales 3 pilares de la iglesia? ¿Acaso este Pedro no fue el que Dios levantó después y vino y consoló a sus hermanos? ¿Acaso Dios desechó a Pedro? No, porque la luz no tiene el propósito de destruirnos, de pisotearnos. La luz no los aniquiló, sino que los perdonó y los restauró. Ellos vinieron a la luz y encontraron perdón y una verdadera libertad al pecado. Es cuando tú te sientes que algo has ocultado y algo no está, nadie lo sabe y quedaste expuesto y queda, bueno, para bien o para mal, tú descansas porque ahora sos libre de eso. Es lo que provoca en nosotros Cristo, una verdadera paz, un gozo, un alivio, porque hemos encontrado perdón, hemos encontrado restauración, hemos encontrado una verdadera libertad. Por eso, hermano, mi llamado hoy es a que no ames las tinieblas. Ven a la luz de Cristo, porque solamente allí hallarás perdón y una verdadera libertad de nuestros pecados, de las tinieblas. Vamos a orar.